Hablamos con Íñigo Errejón. Íñigo Errejón es un diputado español, es el referente de Más País, uno de los partidos que forman parte de la coalición gobernante en España. Él es crítico del presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista, porque justamente demora, entre otras, esta iniciativa, la de la tasa COVID. Pero Íñigo Errejón insiste, y la verdad que charlar con él expuso para mí, hace un ratito conversé con él, me expuso hasta qué punto hay similitudes entre lo que pasa allá y lo que pasa acá. Realmente esta es una discusión que cruza todo el planeta. Lo vas a escuchar a Íñigo Errejón hablar de por qué él cree que en España y también en Argentina tienen que pagar más impuestos los ricos. Íñigo Errejón, ¿por qué propusieron en España una tasa COVID que grava especialmente a los dueños de grandes fortunas? Bueno, pues España tiene que hacer un inmenso esfuerzo de reconstrucción nacional. Y en política, para ser honesto, uno tiene que decir no solo qué quiere hacer, sino quién va a tener que pagarlo. Y consideramos que la sociedad española, los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos, los pensionistas, ya están haciendo un inmenso esfuerzo, pero es necesario que quienes más tienen contribuyan, arrimen el hombro para una tarea de reconstrucción nacional. Y la segunda razón es que todos hemos visto cómo cuando nos veíamos en una situación muy difícil, en realidad eran las instituciones públicas y el Estado quien ha podido velar por intentar mantener el equilibrio social y proteger a sectores sociales que se vean golpeados. Pero no hablo solo de los más humildes. Una buena parte de los empresarios en España han acudido inmediatamente al Estado, por ejemplo, para que pague la suspensión de empleo de los trabajadores mientras no trabajaban por la pandemia, ¿no? Y para que, por tanto, el Estado se haga cargo de costes empresariales, o para que el Estado rescate a firmas empresariales. Bueno, pues nuestro razonamiento es muy sencillo. Para que el Estado rescate y para que el Estado pueda estar ahí cuando uno lo necesita, cuando la economía privada lo necesita, el Estado tiene que ingresar. Y quienes más tienen, que en España pagan muchos menos impuestos que sus socios o que sus colegas europeos y pagan menos impuestos que las rentas del trabajo, tienen que arrimar el hombro. Es imprescindible que en la reconstrucción nacional no caiga solo sobre las espaldas de las familias más humildes. Quienes más tienen, hay que pedirles un pequeño esfuerzo más. ¿Cuál fue la reacción de los potenciales alcanzados por este impuesto? Y en todo caso, ¿cuál fue el lobby que desplegaron? Cabildeo, presiones, insinuaciones mediáticas para frenar la iniciativa antes de que se concreta. Hay una primera reacción que es casi epidérmica de los millonarios en todas partes, que es que cuando les hablamos de una fiscalidad justa, inmediatamente de Venezuela. Como una especie, digamos, de miedo permanente, una política generalizada de instaurar el miedo a que cualquier política que intente equilibrar la balanza es una política que inmediatamente nos conduce al desastre y al totalitarismo. Ahora, en España, estamos muy acostumbrados a un tipo de combate ideológico por parte de los sectores más reaccionarios, que defienden siempre a quienes más tienen, que yo diría que es poco honesto. Nunca acuden a pelear, digamos, a defender sus intereses de manera abierta, sino que lo hacen siempre parapetados tras la figura de la clase media. Nosotros en realidad estábamos diciendo que tenía que pagar impuestos quienes tuvieran, según los casos, tenía que pagar una tasa COVID quien tuviera más de 1 millón y 2 millones de euros. Claro, eso no es la clase media. Eso en España no llega al 1%, el 1 y pico por ciento de la población. Los ricos están en un proceso de independizarse de sus países. Independizarse de sus países significa vivir cada vez más alejados, cada vez más rodeados de muros, de vallas, más lejos de donde vive el resto de sus conciudadanos. Significa en realidad situarse por encima de las normas que rigen para todo el mundo, gracias a abogados, a complejos sistemas para la evasión fiscal. Bueno, pues en primer lugar, para contribuir a hacer frente a esa pandemia, hay que contribuir a financiar los instrumentos que nos permiten cuidarnos a todos. En España, cuando todos tuvimos miedo, todos estuvimos orgullosos de nuestra sanidad pública. Pero la sanidad pública lleva muchos años aguantando recortes. Todo lo que no sea incrementos de impuestos para los ricos van a ser recortes para los de abajo.